Camaritas, jóvenes, camaritas, ya saben. Tengo una pregunta. A ver, dime. ¿Qué dejó de tarea el jueves? Ay, les dejé un buen de tarea, pero no la he subido a Classroom. Ay, profe, yo no la he hecho porque Ay, no sé sí, qué no. dejó de tarea. A ver, dejé sobre Espere. los ríos, los 10 ríos más largos y los 10 más caudalosos de México. Les dejé la de los océanos, no sé si ya la hicieron, de que en un planisferio dibujaran los océanos y mares principales del mundo. Y creo que nada No, más. dijo los océanos solamente. Bueno, pues Y ya los ahora le vamos a continentes. aumentar los mares. Y ya. ¿Y ya? Sí, creo que sí, nada más esa. ¿Se me está olvidando alguno? Niños. ¿No? ¿No, verdad? Nada más esas. Bueno, pues ya háganlas y ya cuando ya esté en el Classroom ya las pueden subir. Ah, bueno. Gracias. Vale. Lo siento. 21, pues ya, yo creo que vamos a empezar, niños. Recuerden, jóvenes, que el día de mañana tenemos las exposiciones y les voy a dejar en el chat quiénes son los compañeros que van a exponer y qué van a exponer. Ahí está en el chat, pueden ver. Para el día de mañana les toca exponer. Acuérdense que tienen que hacer una presentación en PowerPoint y ponérsela a sus compañeros y pueden ocupar algún video o algo. Ya saben todo lo que yo he ocupado acá para hacer su presentación, ¿vale? Bueno, niños, vamos a empezar la clase. ¿Alguien me puede decir en qué nos quedamos el jueves? ¿Sí o no? Pues nada más nos dio como la introducción de lo que íbamos a ver en el módulo 3. A ver, se los voy a poner y ustedes me dicen, ¿vale? Me Sí. imagino que esta ya la vimos, ¿no? ¿Esta ya la vimos? Sí, esa ya la vimos. Esta, el ecúmene también, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Vimos el Tomar ejemplo cosas de del los primer módulo. griegos. Esta, jóvenes, hicimos un breve repaso de la geografía, ¿o no? Sí. ¿Empezamos a ver geografía de la población o no? Creo que ahí nos quedamos. No es cierto, esa ya la vimos. ¿Dónde está? ¿Ya? Sí, lo vimos. Esta, También. esta no, ¿verdad? No es cierto. Sí. No, la otra no. Esta no, Regrésale. ¿verdad? No, esa tampoco. Esta. No. Bueno, niños, vamos a empezar acá. Entonces, jóvenes, a manera de introducción, estábamos viendo, o yo les estaba diciendo, jóvenes, que todo nuestro módulo 2, módulo número 2, jóvenes, fue de geografía física y que el módulo número 3 iba a ser sobre geografía humana. Entonces, jóvenes, es lo que estamos empezando a ver, nuestro módulo número 3.
Tenemos también, jóvenes, que la geografía humana se va a dividir como la geografía física, que se dividía en geomorfología, geología y hidrología. La geografía humana también se va a dividir en otras ramas de la geografía. En este caso, geografía política, geografía económica, geografía cultural, geografía social, geografía de la población. No quiere decir que existan otro tipo de geografías, pero estas son las principales. ¿Sí? La geografía política, que va a estudiar a los estados, su organización y sus divisiones. La geografía económica, que va a estudiar las actividades primarias, secundarias y terciarias. La geografía de la población, crecimiento y distribución. Geografía social, los asentamientos humanos. La geografía cultural, las etnias, las costumbres, ¿vale? Y bueno, jóvenes, acá lo único que quiero resaltar un poquito es que la geografía como ciencia se sigue reinventando, ¿sí? Si se acuerdan, jóvenes, en algún momento en clases, yo les decía que la geografía iba a estar pues en una búsqueda todavía, jóvenes, actualmente de su definición de qué es la geografía como una ciencia, ¿sí? Por un lado tenemos a los geógrafos humanos, por otro lado tenemos a los geógrafos físicos, que lo que está representando esta caricatura, pues es que en algún momento ven que les decía que la geografía la llamaban como una ciencia puente, pues este puente se está acabando precisamente porque no se han puesto de acuerdo geógrafos físicos y geógrafos humanos de qué es la geografía. Pero jóvenes, no es tan malo esto, porque la geografía básicamente se ha ido reinventando a través de los años, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que quería representar con esta caricatura, ¿sí? La geografía de la población, el tema central de la geografía social. Para ello, jóvenes, quiero que veamos que la geografía de la población va a tener dos grandes variantes. La llamada geografía humana, sí, que es de donde se desprende la geografía de la población, y la demografía, jóvenes. La demografía va a ser una ciencia auxiliar de la geografía humana. Jóvenes, ¿de qué habla la demografía? La demografía, permítame un segundito, ¿eh? Entonces, jóvenes, la demografía va a ser una ciencia auxiliar del estudio cuantitativo de la población. Pero, ¿qué se entiende por estudio cuantitativo? A ver, vamos a ver. A ver, Miguel, Rosa Segura, prende tu micrófono. ¿Qué pasó? Miguel, ¿has escuchado sobre los censos de población? Ah, claro. A ver, dime, Miguel, ¿qué conoces tú? Como el del INEGI. Exacto, como los del INEGI. ¿Qué conoces tú de los censos? ¿Qué es un censo de población? De acuerdo a lo que te acuerdas o sabes. Como... Ah, claro, pues es como de todo lo que estudian de la... Bueno, miden la población que hay Ajá. de personas, pues no de que las midan de Entonces, ajá. Pero también es como, también piden la opinión de la población en ocasiones, o en la gran mayoría de los casos. Bueno, muy bien, como bien lo dicen sus dos compañeros, un censo, jóvenes, se basa principalmente en los estudios demográficos. Un censo, por ejemplo, jóvenes, nos ayuda a cuantificar parámetros de la población. Cuánta población hay en total, cuántos hombres, cuántas mujeres, cómo viven. Pero el cómo viven, jóvenes, es una cuestión cuantitativa. Por eso, si alguien tuvo la oportunidad de contestar con algunos encuestadores este año que tocó censo, les preguntaban cuántos focos tenían, sus grados máximos de estudio, porque eso, jóvenes, se puede cuantificar. Entonces, la demografía
se basa precisamente en los estudios cuantitativos de la población. Y la geografía humana o la geografía de la población va a ser la parte cualitativa, es decir, los estudios, analizar estos datos. ¿Sí queda claro, jóvenes, la diferencia entre geografía humana y la demografía? Sí. Unos van a ser parámetros cualitativos, aquí los vamos a poner, y otros van a ser cuantitativos. Por acá, jóvenes, vamos a tener la parte cualitativa. Y aquí, jóvenes, vamos a tener la cuantitativa. Bueno, jóvenes, nos dice que para poder entender la distribución y el crecimiento de la población, es importante para el entendimiento los sucesos poblacionales. ¿A qué, jóvenes, se refiere esta parte de los sucesos poblacionales? Es decir, jóvenes, la población va a estar configurada como la conocemos actualmente debido a diferentes sucesos poblacionales. ¿Cómo cuál se les ocurre, niños? Por ejemplo, hay que ver de manera histórica, ¿sí?, el por qué una población va a estar en donde está actualmente. Es decir, jóvenes, tenemos que hacer una remembranza histórica. Como por ejemplo, niños, la Ciudad de México no va a estar situada donde la conocemos actualmente, no va a ser meramente casualidad. ¿Qué ciudad se encontraba antes ahí donde está la Ciudad de México actualmente? ¿Alguien se acuerda? Ay, no me acuerdo. Los aztecas, no me acuerdo. Los aztecas con su gran ciudad llamada Tenochtitlan. Tenochtitlan. Mira, Entonces, jóvenes, si hacemos una remembranza histórica, ¿sí? Los aztecas salieron de Aztlán, en el estado de Nayarit, caminaron hasta encontrarse la señal de sus dioses para el establecimiento de la ciudad, que era que tenían que encontrar el águila parada en un nopal, ¿sí?, en medio de un lago, y pues fue aquí, jóvenes, en el lago de Texcoco, donde encontraron esta señal. Y históricamente, jóvenes, ahí ha estado la capital de México, pero fue porque ahí encontraron esta señal. Entonces, pero hubiéramos pensado, niños, que por ejemplo, si los españoles hubieran llegado cuando los teotihuacanos hubieran estado en apogeo, pues actualmente la ciudad capital ni siquiera hubiera estado en la Ciudad de México, sino hubiera estado en Teotihuacán, y tal vez México estuviera configurado de otra forma. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí. Los procesos sociales permiten dar cuenta de las pautas de la distribución de la población. ¿Cómo qué procesos sociales se les ocurren a ustedes que puedan existir? ¿Qué procesos sociales creen ustedes que existan? Ejemplo de un proceso social. ¿Cuál se les ocurre, niños? Ejemplo de proceso social. ¿Cuál se les ocurre? ¿Cuál, niños? ¿Puede ser la protección al ambiente? Uno que quede más claro para todos. Un proceso social. Por ejemplo, niños, los movimientos migratorios. ¿Determinan o no determinan a una población? Claro, niños. claro que sí. ¿Sí? Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, en Los Ángeles. Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos. Primero está la Ciudad de México y después la segunda ciudad con más mexicanos es Los Ángeles. Ni siquiera está en México. Entonces, eso va a determinar la forma de vida en Los Ángeles, California. ¿Sí?
Pero también, jóvenes, vamos a tener los aspectos físicos. Vamos a ver. A ver, Kimberly, prende tu cámara. Los que no tengan las cámaras encendidas son los que les voy a preguntar más. Kimberly Herrera, ve. A ver, Kimberly. Quiero que pongan mucha atención y lo voy a anotar aquí en el pizarrón para que lo entiendan. Dame un ejemplo, Kimberly, de un elemento del ambiente, solo uno, ¿eh? Si tienes más, pues está mal. Más. Del ¿De un ambiente. elemento qué, profe? Aquí está escrito. De un elemento del ambiente que determine a una población. Ejemplo de un elemento del ambiente que determine a una población. Es decir, ¿qué elemento del ambiente va a determinar que una población esté o en tal lugar? Kimberly. Las tradiciones. Pero eso no es de la naturaleza, del ambiente. Ese es más bien social. ¿Qué Las fueron? agriculturas. También la temperatura, ¿no? Bueno, su clima. A ver, ¿ya dijeron uno? Yo dije que agricultura, profe. A ver, el clima. Está muy bien el clima, pero no nada más quiero que me digan el clima, sino quiero que me digan por qué. A ver, por participación. Por ejemplo, podría ser, ¿ya? Ajá. Van a vender cosas a la playa y venden cosas de calor y aguas y esas cosas. Bueno, niños, un elemento natural fundamental para una población va a ser el clima. Piensen ustedes, va a ser lo mismo vivir en un clima templado como es el que vivimos nosotros aquí en el Valle de México, a vivir, por ejemplo, en el Valle de Mexicali, donde las temperaturas pueden alcanzar hasta 50 grados centígrados en verano y menos 20, 30 grados en invierno. Obviamente, jóvenes, que va a determinar totalmente la forma de vida de esa población. ¿Queda claro, jóvenes? Sí. Pero a ver otro ejemplo. ¿Cuál sería otro ejemplo? Ya vimos uno, el clima. ¿Podría ser el relieve? El relieve, muy bien, Vicente. A ver, explícamelo. ¿Cómo el relieve va a determinar o el establecimiento de una población? Por ejemplo, digamos nosotros que estamos, por así decirlo, en una zona plana, Ajá. es más fácil de que haya mucha población, ya que es fácil construir. Pero digamos, cuando viajamos podemos ver toda la gente que vive en la sierra, ¿no? Que son muy pocas casas y que están muy distanciadas porque es difícil una construcción y es difícil vivir ahí también debido al clima. Claro, muy bien. Entonces, jóvenes, ahora lo que vamos a ver va a ser lo que determina el establecimiento de una población. Actualmente, jóvenes, hay avances importantes sobre la distribución de la población. Ya podemos tener estadísticas de cuántos vamos a ser en 20, 30 años, ¿sí? A través de los estudios de la demografía, ¿sí? ¿Sí? La distribución de la población obedece a diferentes factores de tipo histórico, social, económico y político. Ya hablamos un poquito de esto, jóvenes. Este fenómeno económico demográfico surge con la revolución industrial. Es decir, jóvenes, actualmente muchas de las ciudades que conocemos en México obedecieron al desarrollo de la industria en la revolución industrial. Nada más acuérdense que la primera empezó la revolución industrial en Inglaterra y pues 70, 80 años llegó más tarde a nuestro país.
Ejemplo de la distribución de la población por la industrialización de México son ciudades como Monterrey, Guadalajara, Toluca, la Ciudad de México, Torreón y Ciudad Juárez. Estos centros de población se establecieron principalmente, jóvenes, por la industria, ¿sí? Pero esto no todo es miel sobre hojuelas. El que haya un desarrollo en núcleos de población va a traer como consecuencia la explosión demográfica. ¿Y qué va a ser la explosión demográfica? Una gran cantidad de personas establecidas en una cantidad de terreno muy pequeño. Y esto, jóvenes, trae problemas sociales y territoriales, como por ejemplo el acceso a la educación. No todos van a poder tener acceso a la educación, bienestar social y vivienda, que es lo que vamos a analizar en este módulo número 3. Bueno, jóvenes, los factores que influyen en la distribución y el crecimiento de la población, vamos a tener, jóvenes, que... Espérenme tantito, niños, espérenme tantito. Espérenme que estoy acá checando más. Bueno, entonces, jóvenes, estábamos viendo que la población va a crecer, jóvenes, de manera desigual, ¿sí? O sea, no toda la gente se va a establecer, ¿sí? De la misma forma en todos los lugares, ¿sí? Esto va a responder a muchos factores físicos y sociales, ¿sí? Como por ejemplo, el clima va a influir en el establecimiento de una sociedad, el relieve, como bien lo mencionaba Vicente, ¿sí? El agua y el suelo, principalmente, jóvenes, pero no quiere decir que sean los últimos, los únicos. Los problemas de desigualdad de distribución se deben atender por fenómenos de violencia en el uso de diversas manifestaciones y en problemas ambientales. Es decir, jóvenes, la distribución de la población tiene que ver con cómo se distribuye esta población tiene mucho que ver con diversas consecuencias de esto. Lo vamos a ver ahorita más adelante. El primer elemento, jóvenes, vamos a ver los factores físicos de la distribución de la población. El primer elemento, y no quiere decir que sea el más importante, ¿sí? Es el clima, ¿sí? Y el clima, como ya lo vimos, los principales climas que favorecen la distribución de una población van a ser los climas templados. Los climas templados van a ser aptos para que se establezca una población, ¿sí? Estos climas, los climas templados, van a favorecer la agricultura y la ganadería, que van a ser una de las actividades de supervivencia de las poblaciones. Pero no quiere decir, jóvenes, de que los factores físicos determinen 100% a una población, porque actualmente, jóvenes, con la tecnología podemos ver que ya no solo los climas templados van a ser los que van a estar habitados, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, podemos ver ciudades en desiertos, ¿sí? Que pues anteriormente se hubiera dicho que no son aptos para que se estableciera una sociedad. El relieve, jóvenes. Para llevar a cabo las actividades agrícolas, se requieren suelos planos. Y es por ello, jóvenes, que muchas de las ciudades en nuestro país se encuentran en
lugares planos. Acá dice, en México la mayoría de las ciudades importantes, se encuentran en altiplanicies, es decir, en lugares planos. Bueno, jóvenes, otro factor importante de la naturaleza va a ser el agua. El agua, jóvenes, es un factor importante porque anteriormente, si ustedes recuerdan, las grandes civilizaciones como los fenicios, los egipcios, se establecieron a la orilla de ríos. ¿Por qué, jóvenes? Porque uno, van a ser importantes para la agricultura, pero también como un medio de comunicación y de intercambio comercial, ¿sí? Las riberas de los ríos, los lagos, han sido polo de atracción para asentamientos humanos, ya que el agua va a ser indispensable para poder sobrevivir. El suelo, jóvenes. Ya dijimos que el suelo también va a ser importante para el establecimiento de una población, ¿sí? Ya que dependiendo del tipo de suelo y si hay acceso al agua, podemos tener un desarrollo agrícola, que va a ser una actividad fundamental de las poblaciones humanas. La flora y la fauna, jóvenes, ya actualmente van a ser pocas las personas que dependan de la caza o la recolección, ¿sí? Pero anteriormente fue un factor importante para el establecimiento de polos de crecimiento social, ¿sí? Es decir, para poder cazar y cosechar necesitaban tener acceso a ciertos recursos naturales. Bueno, niños, nuevamente acá tenemos que la población no se va a distribuir de manera uniforme en todo el planeta, ¿sí? Solo el 30% de todos los continentes, de las masas continentales, van a estar habitadas, ¿sí? Durante los últimos 60 años, en México, la población ha crecido 5 veces más de lo que era actualmente. México está dentro de los 11 países más poblados. Y acá lo vemos, jóvenes, en el 2010, China, India, Estados Unidos eran los 3 países con mayor población y México se encontraba en el lugar 112. ¿Sí? Acá tenemos la pirámide poblacional, cómo se ha ido incrementando. En 1950 éramos 25.8 millones de habitantes en todo México. En el año 2010 éramos 112 millones de habitantes. Falta ver los resultados del actual censo. Y bueno, niños, hasta aquí llegamos. ¿Quedó claro, jóvenes, esto de cómo se distribuye la población? ¿Dudas, comentarios? Sí. ¿Sí? No. Bueno, entonces, niños, para el día de mañana vamos a tener las exposiciones. Los compañeritos que les tocan las exposiciones, ¿ya las prepararon? ¿Sí o Está en no? proceso, profesor. ¿Mande? Está en proceso. Bueno, ya casi. Bueno, si quieren mañana, niños, a un día, antes de las 6 de la tarde que empiezo a dar clases, pueden hacer pruebas técnicas. Si quieren, nos conectamos aquí en Zoom. Si ya investiguen cómo compartir pantallas, si quieren presentar algún video, pero les tiene que quedar muy padre la presentación, ¿vale? Ok. Bueno, jóvenes, pues nos vemos el día de mañana con sus exposiciones. Cuídense mucho. Hasta mañana, niños. Bye, profe. Cuídense. Ay, Bye, bye, profe. bye. Adiós, Descanse. adiós. Feliz día del maestro. Ay, gracias. Cuídense. Adiós, adiós. Más vale tarde que nunca. ¿Verdad? Más vale. Adiós, adiós. Gracias.